Mientras vamos cambiando a la siguiente ponente, la profesora Gallego, voy a presentarla, puesto que su currículum es bastante amplio y así hacemos una gestión más eficaz del tiempo que tenemos a lo largo de esta mañana, ya que tenemos numerosas ponencias, todas del máximo interés para la materia que estamos tratando. La profesora Esperanza Gallego es catedrática de Derecho Mercantil desde el año 2021, está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y asimismo es vocal permanente de la sección mercantil de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia desde el año 2006, una comisión, una sección que ha estado muy activa, me permito decir, en los últimos tiempos con numerosos éxitos en materia de codificación del derecho mercantil. Ha sido presidenta de la Ponencia para la Reforma de los Contratos Mercantiles de Intercambio de Bienes y miembro de la Ponencia para la Reforma del Derecho de Sociedades, incluidas ambas en el anteproyecto de Código Mercantil. Además, también ha sido vocal de la sección especial de la Comisión General de Codificación para la Reforma Concursal, efectuada por la Ley 38/2001 y también ha sido miembro de la ponencia que ha redactado el Real Decreto Legislativo 1/2020, por el que se aprueba el texto refundido de la ley concursal. Como hemos dicho, es catedrática de Derecho Mercantil y ejerce en la Universidad de Alicante, donde ha sido directora del Máster en Propiedad Industrial, Intelectual y Sociedad de la Información de esta universidad, del Magíster Lucentinus, así como directora del título universitario especialista en patentes y transferencia de tecnología. En la actualidad, dentro de este máster, dentro de este título de especialización de posgrado, ejerce el puesto de directora del título universitario de especialista en fitomejoramiento y signos distintivos de calidad de dicha universidad. Por si fuera poco, se dedica también o dedica parte de su tiempo y de sus esfuerzos a la gestión universitaria y en este sentido me permito recordar que es también directora del Departamento de Derecho Mercantil y Procesal de esta universidad. En su labor profesional ha compatibilizado la docencia universitaria, la participación en másteres y cursos de formación especializada y la investigación jurídica con el ejercicio práctico del derecho. Su obra científica abarca los sectores más trascendentes del derecho mercantil, tales como el derecho corporativo y societario, el derecho de mercado de valores, el derecho bancario, el cumplimiento normativo y la responsabilidad social corporativa, el derecho concursal y de reestructuraciones, la contratación mercantil, el arbitraje societario y comercial y, por supuesto, la propiedad intelectual, industrial y las nuevas tecnologías. Por si fuera poco, cabe decir que ha sido magistrada adscrita a las audiencias provinciales de Madrid y Alicante y ha sido consultora internacional de las Naciones Unidas. Y en este currículum que habían pasado falta quizá hacer referencia a que es codirectora de la Cátedra de Propiedad Industrial entre la Universidad de Alicante y la Oficina Española de Patentes y Marcas, creada recientemente. Es para mí, por tanto, Esperanza, un placer, después de haber leído tu largo currículum, es un placer poder presentarte, como siempre, que tengo la oportunidad de hacerlo, y siempre me gusta destacar una cosa de la profesora Gallego, y es que la profesora Gallego es capaz de combinar un rigor académico y técnico del más alto nivel con una visión pragmática de las cosas, que es, en mi opinión, importantísimo y que es lo que verdaderamente ayuda a la actividad económica a funcionar. Por tanto, es de alabar la combinación de estos dos factores y por ello creo que las conferencias, que son muchas las que haya escuchado la profesora Gallego, que sus conferencias son siempre algo interesante en lo que invertir el tiempo. Así que, querida profesora Gallego, querida Esperanza, tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias, José Antonio, nuestro director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por tus siempre excesivamente amables palabras conmigo. He oído algo de lo que ha dicho en la presentación, poco porque estaba atendiendo a esto, pero como conozco y sé que siempre me ensalza y tengo que agradecerlo muchísimo. Y yo lo primero que quiero decir es darte las gracias. Ya te las he dado personalmente y en otros ámbitos públicos, pero quiero reiterarlo aquí, ya que tenemos un público tan distinguido por la creación de la Cátedra de Propiedad Industrial de la Universidad de Alicante, de la Oficina Española de Patentes de Marcas, y de la Universidad de Alicante, cuyo precursor absoluto ha sido José Antonio. Nos ha dado todo su apoyo, han salvado todos los obstáculos de todo tipo, administrativos, burocráticos y de toda índole, y finalmente pues, ha conseguido
que esto sea una realidad y es la primera cátedra de propiedad industrial de España. Yo sé que él va a consolidar y a crear más cátedras, pero yo tengo el honor como directora del Departamento de Mercantil de Alicante de que esta haya sido la primera cátedra. Y ha empezado ya a funcionar, yo creo que con bastante éxito, porque hemos hecho un curso hace poco en la oficina, también con la OMPI, con el departamento, que ha tenido mucha repercusión. Y bueno, y ahora no sé si puedo decir que estamos preparando ya, aún no puedo decirlo. Yo siempre estoy a las órdenes. Estamos preparando una publicación sobre precisamente signos distintivos, o más bien signos distintivos, no, propiedad industrial y derechos fundamentales. Es un libro que está ya prácticamente terminado, a la espera de los últimos retoques, y que el director nos dirá cuándo es conveniente presentarlo al público, ¿no? y darle una difusión. Bueno, pues yo voy a hablar de un tema así parecido, que es el libertad de expresión y signos distintivos. Y en esta ocasión me gustaría centrarme en una figura que todos conocemos, pero que jurídicamente ha sido escasamente tratada, que es la parodia de marcas o las marcas de parodia, que se pueden dar los dos supuestos. Una marca que parodia a otra. Vemos aquí, he puesto algunos ejemplos que podemos... sí, pero es que como no tiene táctil, sí, si lo pone... Funciona regular. Funciona regular, pero bueno, funciona bien, da igual, un poquito... Bueno, el caso es que aquí podemos ver lo que cotidianamente surge en la práctica, en Internet, podemos consultarlo. Movistar, una parodia sería Bobistar, que es lo que pone en la camiseta. Tenemos la segunda camiseta, la en medio, que es Martini, la marca es Martini, y en la camiseta pone Maritrini. Y el otro ejemplo, pues, es similar. Entonces, desde este punto de vista, estamos acostumbrados, creo, en el medio común, a ver cómo ciertas marcas, sobre todo renombradas y normalmente en el contexto de la moda, aunque puede pasar con todo tipo de marcas, pues son utilizadas desde el punto de vista satírico, humorístico, yo diría incluso irreverente en muchos casos. Lo que ocurre en estas circunstancias es que la parodia de marcas, que es lo que la figura jurídica en la que cabría incluir esos supuestos, no está regulada en el contexto del derecho de marcas europeo. Está regulada en el contexto de derechos de autor. Y ahí la parodia ha sido definida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia muy importante del año 19, y nos dio ahí el criterio que yo creo que hay que utilizar también en el contexto del derecho de marcas, para situarnos, para saber de qué estamos hablando. Entonces, la parodia de marcas sería o estaría integrada por tres características fundamentales. En primer lugar, es un signo, como vemos aquí, que evoca a otro. En segundo lugar, tiene que existir una diferencia importante, algunos dicen incluso que notable, entre la marca que parodia y la marca parodiada. Es decir, en nuestro contexto, por lo tanto, la parodia de marcas no podrá darse nunca cuando hay identidad de signos, porque, por definición, la parodia significa que existan diferencias. No tienen que ser, como digo, en mi opinión, diferencias notables, porque entonces ya tampoco existiría, no podría haber riesgo de confusión. Luego yo parto de que en el ámbito del contexto del derecho de marcas, la parodia es, como digo, una marca que evoca a otra, que los signos no son idénticos, sino que son signos similares. Y luego hablaremos de que pueden existir productos o servicios similares o no. En este caso, entraríamos dentro del contexto de protección de las marcas renombradas. Pero, como digo, la parodia de marcas no está regulada ni siquiera con estas características en el contexto del derecho europeo. Está regulada, sin embargo, en el derecho norteamericano, en el que se estima que la parodia es
dentro del contexto de las marcas renombradas puede ser un uso justo que habilite para usar la marca de otro sin el consentimiento de éste. Es decir, que aquí, con la justificación de que la parodia se fundamenta en el derecho fundamental a la libertad de expresión, en el derecho norteamericano se entiende que es un uso justo que permite utilizar la marca renombrada de otro. Por lo tanto, tiene un contexto que es amplio, ya que es un uso justo, y esto fundamentado en el derecho fundamental a la libertad de expresión da un amplio margen en la práctica, que ahora veremos algunos casos, para justificar la licitud de la parodia de las marcas, pero luego tiene también otra vertiente que es más limitada, ya que como solamente se aplica al uso justo en el contexto de las marcas renombradas, eso quiere decir que otras marcas que no lo sean, en otras marcas no constituye una limitación como tal y, por tanto, no sería lícita la parodia en este contexto. Una orientación distinta, sin embargo, quiso seguirse en Europa, y esto el presidente de las salas de recurso lo sabe mejor que yo lo voy a resumir. Cuando se estuvo gestando la directiva actual de la marca de la Unión Europea y el reglamento actual de la marca de la Unión Europea, se discutió, hubo un enfrentamiento no es extraño tampoco, como todos sabemos, entre el Parlamento Europeo y el Consejo. El Parlamento entendía que había que incluir dentro del reglamento y de la directiva un límite, mejor dicho, dos límites específicos al derecho de marcas. Uno sería un límite general en relación con el cual sería lícito todo uso de la marca ajena que no tuviera una utilización comercial. Y este es un límite general. Y en segundo lugar, también, y hago hincapié en lo de también, porque serían dos, un límite específico en virtud del cual también sería lícito el uso de la marca ajena con fines de parodia, con fines artísticos o con fines en general de crítica o de humorístico en relación con este tipo de marcas. Es decir, serían dos límites distintos. Uno el general, que no tiene un uso comercial, y otro específico relativo ya al uso artístico, al uso de parodia, al uso con crítica, ya sea de la persona titular de la marca o bien de sus propios productos o servicios. El Consejo se opuso porque entendió que era excesivo esta limitación en relación con el derecho de marca. Y la Comisión, al parecer, hizo de mediadora y se aceptó finalmente que estas limitaciones no se incluyeran en el texto de los reglamentos ni de la directiva, pero se incluirían en los considerandos de ambos textos legales. Y, en efecto, si leemos los considerandos tanto de la directiva como del reglamento, veremos una cosa extraña, que si no se sabe la historia prelegislativa que estoy comentando, no se entendería. Hay un considerando, que creo que es el 34, no recuerdo muy bien, que nos dice: es lícito el uso de la marca ajena con fines artísticos, siempre y cuando, naturalmente, se haga conforme a las prácticas honestas, comerciales e industriales. Punto. Y además también hago hincapié porque al parecer son leyendas distintas que tienen una interpretación distinta, y además todo el derecho de marcas tiene que interpretarse con arreglo a los derechos fundamentales y en particular con el derecho a la libertad de expresión. Eso es, por tanto, el régimen jurídico que tenemos ahora en Europa y, lógicamente, también en España, al haber sido incorporada la directiva al derecho español. Tenemos una situación difusa, como vemos, donde resolver este tipo de litigios creo que solamente puede hacerse considerando este preámbulo que he intentado hacer breve y los casos que se han ido decidiendo en la práctica, tanto anterior como posterior a la reglamentación que acabo de comentar. Porque los casos anteriores también son muy importantes. Ya como que antes ha dicho el presidente de las salas de recurso, todos tenemos que aprender de todos y
todos trabajamos con el mismo derecho. Por lo tanto, es importante conocer qué decisiones se han adoptado en otros países de nuestro contexto jurídico para saber por dónde tendríamos que ir nosotros a la hora de adoptar decisiones en este campo. Porque en España todavía no hay ninguna decisión sobre este asunto y la oficina tampoco se ha pronunciado, que yo sepa, sobre una marca de parodia al objeto de que fuera inscrita, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer aquí es establecer como una construcción que hay que partir de cero, porque como ya he dicho, en la reglamentación tenemos pocos anclajes para un tratamiento jurídico de las parodias de marca. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es ser ordenado, como en todas las cosas de la vida, muy ordenado, y empezar por el principio. Entonces, primero, vamos a ver, la marca. Cuando el Parlamento quiso introducir una excepción de parodia como límite al derecho de marca, diciendo que sería lícito el uso de la marca siempre que no se hiciera en el contexto comercial, eso, en mi opinión, carece de sentido, porque es que precisamente el único uso marcario relevante es el uso de carácter comercial, es el uso con ánimo de lucro en el mercado. Es decir, que en este sentido yo creo que tenía razón, también lo dijo INTA, que era tautológico, ya está excluido cualquier uso que no tenga finalidad de lucro en el mercado, tal y como ha dicho reiteradísimamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues no es un uso marcario y por lo tanto no hace falta que el legislador vuelva a decirnos lo mismo que ya nos dice cuando alude a que el uso de la marca tiene que ser un uso en el tráfico económico. Por lo tanto, casos que ilustran esta cuestión. Tenemos aquí, si lo podemos bajar, a ver, es que el ratón, como no tiene alfombrilla, pues no. A ver, aquí hemos puesto ha sido culpa mía, un PDF que no está completo. Es una pena porque es que con las fotos se ve mucho mejor. Bueno, nos quedamos con el tema de eso. Este es un ejemplo de eso que estoy diciendo. Esto fue un litigio que enfrentó a Greenpeace, creo que en Francia, con la multinacional ESO. Entonces, como ven ustedes, como veis vosotros aquí, esta es la marca primera ESO y esto es el logo que inventó para esa campaña Greenpeace, donde vemos que se sustituyen las S de ESO por unos signos del dólar y la campaña consistió precisamente en criticar a esta multinacional por su política en contra de la firma del protocolo de Kioto en el contexto de la protección del medio ambiente. Entonces, el tribunal decidió en este contexto que efectivamente se estaba haciendo el uso de un signo, pero claro, no era un uso marcariamente relevante porque la finalidad aquí no era vender productos ni servicios. Es decir, no era la finalidad actuar en el tráfico económico, que es el uso marcariamente relevante, para un uso además para propio, como ha dicho el Tribunal de Justicia, sino que la finalidad de esta utilización era efectuar una crítica social. Entonces, el tribunal decidió, por lo tanto, que aquí se aplicaba la justificación, no digo la excepción de parodia, porque no estamos ni siquiera todavía en el contexto del derecho de marcas, que se aplicaba la libertad de expresión y que era preponderante en relación con del derecho de propiedad, que también es un derecho fundamental de la empresa multinacional. Igual nos ocurrió en los casos que no están aquí, pero que también son bastante relevantes en la práctica, los casos de Michelin. No se ve porque es muy pequeño, es una pena. No sé por qué he grabado un documento que no es el que tiene todas las fotos. No sé cómo, no sé dónde estaría el otro. Supongo que estará también el PowerPoint, pero bueno. Bueno, el caso es que todos conocemos y recordamos la famosa imagen de Michelin, ¿no? Con su nombre gordo, costo así, y pone Michelin. Bien, pues también esto fue también un caso de Francia,
los trabajadores de esta empresa cogieron el muñeco de Michelin, que es un gordo bonachón que induce al afecto y al cariño para comprar las ruedas y lo que sea de la empresa Michelin, y lo convirtieron en un hombre de Cromañón, igual de gordo, pero con un mazo, y donde ponía que los hombres, o sea, que no estamos en la época de Cromañón y que, por lo tanto, esta empresa, sus prácticas laborales no estaban adaptadas a los derechos actuales que hay que conceder a sus trabajadores. En este caso, el tribunal francés dictaminó absolutamente que, dado que no tenía ningún fin de tipo comercial, estaba justificado el uso de la marca por estos trabajadores, ya que su fin era otra vez la crítica, la sátira, la parodia. Y lo mismo ocurrió en el caso de Danone. Esto fue lo mismo, una crítica de los propios trabajadores a la empresa, y entonces cogieron el logo tan bonito de Danone, que sabemos que es azul, lo estoy poniendo aquí, es azul, Danone, y abajo pone una cosa roja, muy llamativa e interesante, y convirtieron la franja roja de abajo en una franja negra, y pusieron el nombre de Danone, y junto a él, los hombres no son yogures, para criticar también la política de Danone, porque en ese contexto de ese momento, pues entendían que sus derechos tampoco estaban siendo salvaguardados por la empresa. Y aquí se decidió exactamente igual que los otros dos. La única diferencia, y esto es importante, es que en el primer caso que hemos visto, en el caso ESO, aunque el tribunal dictaminó que era lícito el uso del signo ESO con esos fines de crítica social que efectuó Greenpeace, sin embargo, también llamó la atención acerca de que el derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental también tiene sus propias limitaciones. Es decir, que no podemos hacer todo en nombre de la libertad de expresión, aunque no estemos en el contexto del derecho de marcas. Porque muchas veces hay una errónea creencia de que, como no se está en un contexto comercial, el derecho a la libertad de expresión, porque efectuemos críticas, sátiras, parodias, cobija todo tipo de actuaciones. Y no es verdad, porque como han puesto de manifiesto los tribunales, tanto en Europa como en nuestro tribunal español, el derecho a la libertad de expresión excluye la denigración y el insulto. Por ese motivo, en ese supuesto de eso, el tribunal permitió el uso del signo, pero concedió a eso una compensación por la clientela de la que había sido privada o previsiblemente debía haber sido o podría ser privada por la denigración que suponía la crítica tan voraz en el contexto de la campaña que efectuó en el uso del signo. Por lo tanto, resumen de esta primera parte, en mi opinión, siempre que no exista uso en el tráfico económico, se pueden utilizar los signos ajenos cuando tengamos una finalidad de crítica social, laboral, ideológica, lo que queramos. Principio general. Pero hemos de tener cuidado porque no podemos denigrar a la marca ni podemos hacerle perder valor en su reputación, porque en ese caso es bastante probable, aquí solamente podemos hablar de probabilidad, es bastante probable que el tribunal conceda a la parte afectada pues una compensación como se hizo en el supuesto de eso. Pasamos ya a nuestro ámbito, que es propiamente el derecho de marcas. Y aquí yo he intentado resumirlo, la cuestión, en algunos epígrafes que están en relación con el uso, con la marca en sí misma. Entonces, en primer lugar, partiendo de las circunstancias, es que estoy buscando las fotos, a ver si están aquí o allí. Perdón, porque hoy me estoy haciendo un lío con las fotos. A ver qué viene aquí ahora. No, esto es un caso posterior. Bueno, una vez que estamos dentro del contexto de derecho de marcas, el resumen que creo yo que es más conveniente, y perdón, porque el PowerPoint vamos a utilizarlo muy poco, que se va a hacer, es que tenemos que analizar ya dentro del contexto del tráfico económico, del uso de la marca en el contexto del tráfico económico, si existe riesgo de confusión o no existe. Porque si existe riesgo de confusión, obviamente
lo que tenemos que hacer es analizar la posibilidad de que ese riesgo de confusión suponga una infracción del derecho de marca. En este contexto, el ejemplo que a mí me ha parecido más conveniente es el relativo a el caso Polo Lauren, que a ver si está por aquí. No. Es que no es este PowerPoint, lo voy a dejar, perdón, no lo intento más. El caso Polo Lauren. Todos conocemos el símbolo de la marca Polo Lauren, ¿no estás? ¿Tú lo has visto? Sí. Ahí está. El de esta parte vemos el caballo con el utensilio que se utiliza para jugar al polo, y este es la marca de parodia. Y en este caso lo que ocurrió, esto fue una decisión de la UIPO, es que el tribunal decidió que había un riesgo de confusión entre ambas marcas porque la similitud que existe entre los signos daba lugar a que existiera unido a la similitud de los productos, porque la segunda marca creo que vendía camisetas o algo así. Pero como esto ocurrió en segunda instancia, porque en primera instancia las salas de recurso de la UIPO dijeron que no existía riesgo de confusión porque no existía similitud entre los signos. Pero en el recurso ante el Tribunal General se hizo un nuevo análisis de la cuestión y aunque se dijo que efectivamente una es una bicicleta y otro es un caballo y que había una conexión tan grande que justificaba la existencia de ese riesgo de confusión. Entonces, el Tribunal General ni siquiera entró a analizar el tema de la parodia porque se quedó en que existiendo infracción de marca porque había riesgo de confusión, no había nada más que decir. Sí que fue alegado por las partes, pero yo creo que en ese contexto, como es una decisión antigua, todavía no se había estudiado bastante qué significa la parodia, porque en ese caso el que adujo la existencia de parodia fue el que no tenía que hacerlo, porque la parodia es precisamente una defensa del demandado. En este caso fue el demandante el que alegó ante el tribunal que el de la bici estaba parodiando a su marca. O sea, al contrario, justamente. Menos mal que el tribunal no entró en absoluto a dilucidar la cuestión y se quedó así, en el riesgo de confusión. Esto, sí. Claro, es que como he dicho, está regulado en el contexto de los derechos de autor, pero aquí estamos analizando el derecho de marcas, porque como sabes bien, en el contexto de los derechos de autor está bastante ya todo claro. O sea, quiero decir que hay una decisión del Tribunal de Justicia que en su momento lo dejó claro, luego hay decisiones de tribunales nacionales y además la ley lo prevé expresamente, que es un límite al derecho de autor, porque dice que la transformación no necesita consentimiento cuando sea con fines de parodia. Nuestro problema es cuando se utilizan las marcas con fines de parodia, que las decisiones, como vamos viendo, hay que ir desgranando cada una de las situaciones en relación con el régimen jurídico de las marcas. Por eso he dicho, lo primero, vamos a fijarnos en cuando no estamos en el derecho de marcas y luego vamos a ir poco a poco estableciendo los supuestos en que una marca puede ser infringida. En este caso, riesgo de confusión, parodia, no se tuvo en cuenta. Además, se alegó al revés, porque la parodia, como he dicho antes, si es algo en el contexto del derecho de marcas, es un límite al derecho de marca. Y eso significa, como todos sabemos, que lo que permite es utilizar la marca ajena sin tener que pagar contraprestación alguna. Entonces, por eso, no podía oponerlo el demandante en el juicio, porque es una defensa del demandado. Era el demandado, claro, el que tenía que haber dicho: estoy haciendo una parodia, me fundamento en el derecho fundamental a la libertad de expresión y, por lo tanto, usted, tribunal, tiene que ponderar qué derecho es más importante, si el derecho de propiedad de la marca o el derecho a la libertad de expresión. Y recordemos que ambos son derechos fundamentales. Pero, como digo, en esta primera decisión de la EUIPO y luego del Tribunal General, el tribunal no quiso entrar
a valorar esta cuestión de la ponderación entre derechos. Bien, es verdad que todavía no se había publicado el reglamento ni la nueva directiva y, por lo tanto, no tenían unos considerandos en ambos textos que ahora yo creo que van a obligar a las oficinas y a los tribunales a hacer una ponderación más amplia de esta cuestión. Siempre y cuando, claro, es que también tenemos que tener en cuenta que estamos en el contexto del derecho privado, donde rige el principio dispositivo. Si al tribunal tú no le planteas esta cuestión, pues no puede decidir acerca de ella. ¿Me explico? Quiero decir, estamos en el contexto, aunque estemos en el derecho europeo, seguimos estando ante un derecho procedimental de carácter civil que requiere instancia de parte. Entonces, el tribunal no puede entrar nunca, o la oficina, en mi opinión, luego lo comentamos si queréis en el debate, no puede entrar a dilucidar estas cuestiones de entrada porque son privadas y necesitan una instancia de parte, por el derecho procesal y también por la misma configuración del riesgo de confusión. Bueno, tenemos el segundo caso, a ver si encontramos el bolsito, Inmaculada, sí, mejor, ese mismo. Bueno, aquí tenemos unos bolsitos que, como vemos, están imitando a los bolsos de Louis Vuitton. Estos bolsitos han sido fabricados por una empresa, luego el hueso que hemos visto antes es lo mismo, incluso el hueso creo que es más llamativo del significado de esta cuestión. Entonces, es una parodia, claramente, tanto los bolsitos como el huesito. Además, si veis, ahí pone Chew Vuitton, como chicle Vuitton. Y la cuestión, por lo que es una parodia, es porque es un juguete para perros, para que los perros lo mastiquen. Es decir, es como una crítica al ámbito de la moda de gran nivel, como el que representa a Louis Vuitton, diciendo, bueno, fíjate lo que hago yo con los bolsos tan carísimos de Louis Vuitton, que hago un juguete para perros que además lo pueden masticar. Entonces, esta cuestión se dilucidó en América, con lo cual tenemos que tener en cuenta que la reglamentación es distinta a la nuestra, porque ellos sí que tienen una limitación específica, como he dicho antes, en el contexto solo de las marcas renombradas para la parodia. Y lo que sucedió es que el tribunal advirtió que no había riesgo de confusión. ¿Por qué? Porque los productos eran distintos. O sea, una cosa es un bolso, no puede haber riesgo de confusión cuando los productos son absolutamente distintos. Una cosa son los bolsos de Louis Vuitton y otra cuestión bien distinta son los juguetes para perros que se mastiquen, porque aunque tengan apariencia de bolso, el uso de este producto no es el mismo. En fin, yo no digo que esté bien o esté mal, es lo que dijo el tribunal, que ahí no se podía apreciar riesgo de confusión porque los productos eran distintos. Y por lo tanto, en ese contexto no había infracción del derecho de marca. Y en consecuencia, en principio, desde este punto de vista, como no hay riesgo de confusión, la parodia, el uso de la marca por parte de esta empresa sería lícito. Pero luego el tribunal entró a valorar en el contexto de las marcas renombradas, que sabemos tienen otros criterios para advertir acerca de su infracción. Y que no voy a repetir aquí porque todos los conocemos, pero los recuerdo así en general. En este caso, no hace falta que exista riesgo de confusión. Lo único que es necesario es que la marca posterior evoque a la marca anterior renombrada, que según el tribunal esta evocación es un punto de conexión menor que el que se exige en el riesgo de confusión. Que exista evocación, que exista marca renombrada y que exista alguna de las asociaciones que prevé la ley, que sabemos todos pueden ser una asociación positiva, es decir, un aprovechamiento parasitario de la reputación de la marca, o bien pueden ser asociaciones negativas, es decir, una denigración de la marca,
o una dilución de la marca. Esos son los 3 riesgos que acoge el contexto de la marca renombrada. Por lo tanto, el tribunal entró a valorar, ya que nos encontramos en el contexto de marcas renombradas, si existía alguno de esos riesgos. Y llegó a la conclusión de que no había ningún aprovechamiento parasitario, es decir, que esta empresa no se aprovecha del nombre de Vuitton para vender sus propios productos. Digo que eso es lo que dice el tribunal, insisto, no es que sea mi opinión, ni deje que serla, porque yo no voy a decir mi opinión hasta el debate. No voy a decir nada. Entonces dijo que no había riesgo de dilución, ni tampoco había aprovechamiento parasitario, y sobre todo dijo que no había denigración de la marca, porque Louis Vuitton intentó probar que efectivamente era denigrante para la imagen de su marca esta cuestión. Pero yo creo que también esa prueba, esa alegación, era algo endeble, porque él intentó, la empresa o el abogado de la empresa intentó justificar esa existencia de denigración en el hecho de que podía causar un daño a la marca Vuitton el hecho de que el perro masticara el juguete y pudiera atragantarse. Entonces, el daño, si el daño se quiso justificar en esa alegación, pues me parece, en fin, que a lo mejor pues no tenían cierta razón. Una decisión distinta se adoptó en el caso, a ver si lo tenemos aquí, de Emilio Tucci, pero vamos, eso tampoco hace falta, porque es un caso muy conocido, todos conocemos, ¿no?, la marca Emilio Tucci, una marca importante italiana de moda. No está, si es que el PowerPoint hoy es, desde luego, da igual. Pero recordamos, ¿no?, la marca Emilio Tucci. Y luego también conocemos, porque ya la conocemos, ahora ya la conocemos, la marca Emilio Pucci. Pucci, no es Pucci, del Corte Inglés. Esta decisión fue adoptada también en el contexto de la Unión Europea y aquí sí que se advirtió que había un riesgo de denigración, porque esta marca del Corte Inglés se utilizaba para muchas cosas, o sea, se pidió para muchas clases y se denegó específicamente para una clase que cobijaba papel higiénico. Por eso nosotros papel higiénico, claro. Entonces el tribunal advirtió que aquí había un riesgo de empañamiento de la reputación de la marca italiana de moda, porque utilizar una marca confundible relativamente, porque no se apreció riesgo de confusión por lo mismo, porque el tribunal apreció que la similitud entre los signos no era de tal calibre como para que pudiera apreciarse riesgo de confusión. Pero como Emilio Tucci era una marca renombrada, pues se apreció que existía la conexión que se exige aquí en este contexto, ese vínculo, y que además había un riesgo de denigración, porque, como digo, la marca se iba a utilizar para distribuir papel higiénico. Entonces se concedió para todas las demás clases, pero no para papel higiénico. Y por eso ahora conocemos mucho esta marca, porque se vende hace muchos años en el Corte Inglés, pero que sepamos que en un primer momento se denegó para esta cuestión por el mismo tema. Otro ejemplo muy parecido es el asunto, que es una pena que no esté el dibujito, que es pero todos también recordamos el símbolo de Ford, ¿no?, que es un símbolo así ovalado, azul, y en medio pone Ford. Entonces todos equiparamos Ford a una marca que tiene renombre en el contexto de los automóviles y que tiene una cierta garantía en cuanto al contexto en el que se distribuye y por los automóviles que ha fabricado siempre. Recordemos que Ford fue una de las primeras empresas que fabricó coches. Entonces, esta empresa lo que hizo fue utilizar el logo con el dibujito del símbolo de Ford y lo sustituyó por fraude. El tribunal aquí apreció lo mismo, que existía un riesgo de denigración
Aquí tampoco se puede apreciar riesgo de confusión porque, insisto otra vez, los productos no eran idénticos ni similares, pero sin embargo se entendió que no era un uso lícito de la marca, aunque fuera una sátira o una parodia porque era insultante para la marca Ford, porque nadie quiere que su marca esté ligada al fraude o al engaño. Esto en el contexto del derecho europeo, pero claro, en el derecho europeo también sabemos todos que tenemos una excepción. En el contexto de esa excepción, cuando me quedé poco tiempo me lo vas diciendo, pero sabes que como lo del PowerPoint te has tocado el tiempo, pido disculpas. Sabemos todos que en el contexto también del derecho europeo hay una excepción, porque efectivamente puede ser que exista una infracción de marca renombrada porque se den los riesgos que acabo de comentar, pero también dice la normativa que eso existe salvo que exista justa causa. Entonces, podemos estimar a nivel general que el derecho fundamental a la libertad de expresión es una justa causa en el contexto del uso de las marcas renombradas cuando son infringidas. Esa es la cuestión que hay que dilucidar. Si a nivel general podemos entender que es una justa causa, o incluso si a nivel general, como ha dicho alguna autora española, el derecho fundamental a la libertad de expresión puede considerarse un límite al derecho de marcas, aunque no esté expresamente previsto en el artículo 37 de nuestra ley, o no. Esa es, creo, la cuestión ya al final, porque hemos visto en el análisis que he hecho que hay que ir analizando si existe riesgo de confusión o no existe, si existe riesgo de infracción de marcas renombradas o no existe. Pero aunque existan todos esos riesgos, lo fundamental es saber, como digo, uno, si podemos entender que la libertad de expresión constituye una justa causa que fundamente que la infracción de una marca puede ser justificada con fundamento en este derecho fundamental. En Estados Unidos se admite en general que es una justa causa, que aunque existe infracción de la marca, la justa causa fundamentada en este derecho fundamental supone la posibilidad de utilizar la marca ajena. Uno de los casos también importantes de esto, en este contexto, es el de la muñeca Barbie, que todos conocemos. Entonces, en la década de los 80 hubo una banda que creo que se llamaba Aqua, ¿no? Que hizo era una banda de rock, que hizo una canción donde denostaba a la muñeca Barbie, diciendo que era una muñeca, o sea, criticando el estilo de la mujer perfecta, con esas formas que tiene la muñeca Barbie. Y aquí hay un uso comercial, porque esta banda musical vendía discos a costa de criticando a la muñeca Barbie. Pero aún así el tribunal estimó que se trataba de una justa causa porque se fundamentó en la libertad de expresión, en la crítica que hizo, en la intención de crítica que se hizo por parte de la banda musical al modelo de vida que representaba la muñeca Barbie. Es decir, que se pondera en estos supuestos, hay que ponderar la denigración o la infracción en cualquiera de los otros aspectos de la marca renombrada, hay que ponderarlo con la finalidad principal, que yo creo que ese es el quid de la cuestión, con la finalidad principal que tenga la parodia, el uso. Si la finalidad principal es vender, es usarla con ánimo de lucro en el tráfico económico, entonces lo más probable es que el tribunal diga que no es un uso justo. Es decir, que la libertad de expresión no supone un uso justo de la marca tal que nos permita su infracción. Pero si logramos demostrar que el uso principal es un uso distinto, como lograron los abogados en este caso, que a mí me parecen muy buenos, demostrar que aunque la banda
lógicamente tuviera ánimo de lucro porque quería vender discos, de hecho vendió muchos discos, al parecer. Eso era una finalidad, pero no era la principal, porque la principal era poner de manifiesto que el sistema de vida que representaba la muñeca Barbie era criticable desde el punto de vista social o desde el punto de vista de los derechos de las mujeres o del contexto de la época. Y ya por último, ya acabo con esto, digo, esto en el tema de la justa causa. Y el tema ya final es si, como he adelantado antes, podemos considerar que efectivamente la parodia justificada, fundamentada en el derecho fundamental a la libertad de expresión constituye un límite, una limitación al derecho de marca, que efectivamente no está previsto en el artículo 37 de nuestra ley, o en el artículo que sea, que ya sabéis que yo con los números, 37, pues 37, no está prevista, efectivamente no lo está, pero sí, aún así podemos implícitamente considerar que puede ser una limitación con las ponderaciones que he comentado antes por dos motivos. Uno, porque las limitaciones al derecho de marca que están contempladas en el artículo 37 no son un numerus clausus. Ya lo decía la doctrina española hace bastante tiempo, pero ante la publicación del reglamento y de la directiva ya se nos aclara terminantemente que las limitaciones no tienen carácter tasado. Y digo que ya se constata porque recuerdo que antes he dicho que en los considerandos del reglamento se hace referencia específicamente a que el uso artístico de la marca constituye una limitación al derecho de marca y que, por lo tanto, el uso artístico se permite como tal limitación, sin que suponga esto una infracción de la marca. Entonces, está claro que no son unos supuestos tasados, está claro que entre esos supuestos no tasados tenemos que incluir el uso artístico de la marca, porque está incluido en los considerandos y estamos obligados a interpretar las normas de acuerdo con los considerandos, no son vinculantes como todos sabemos, pero estamos obligados a interpretarlas en ese contexto. Y en segundo lugar, además hay que interpretar el derecho de marcas, según dicen también los considerandos, siempre con respeto a los derechos fundamentales y en particular al derecho a la libertad de expresión. Entonces, como he dicho antes, alguna autora entiende que esto justifica que la libertad de expresión es preponderante en este contexto y que, por lo tanto, jurídicamente siempre tendría que ser tratada no solamente como un uso justo en el contexto de las marcas renombradas, sino como una limitación implícita al derecho de marca. Mi opinión, ¿la voy a decir ahora? No la voy a decir ahora, pero ahí queda, luego hablamos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Ha sido muy entretenida y muy interesante. Hacemos una parada, un break para el café, media horita, y volvemos a vernos aquí. Gracias.